Virgen María, Nuestra Señora del Santísimo Sacramento, gloria del pueblo cristiano, gozo de la Iglesia Universal, ruega por nosotros y concede a todos los fieles verdadera devoción a la Sagrada Eucaristía, siendo dignos de recibirla cada día. Oh Dios, tú nos has dejado el memorial vivo de tu pasión bajo los velos de este sacramento. Concédenos, te suplicamos, venerar los sagrados misterios de tu cuerpo y sangre, de manera que podamos siempre gozar de los frutos de tu redención. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Lectura del Santo Evangelio según San Juan. En aquel tiempo Jesús se retiró al monte de los Olivos, y al amanecer se presentó de nuevo en el templo, donde la multitud se le acercaba y él, sentado entre ellos, les enseñaba. Entonces los escribas y fariseos le llevaron a una mujer sorprendida en adulterio, y poniéndola frente a él, le dijeron: Maestro, esta mujer ha sido sorprendida en flagrante adulterio. Moisés nos manda en la ley apedrear a estas mujeres. ¿Tú qué dices? Le preguntaban esto para ponerle una trampa y poder acusarlo. Pero Jesús se agachó y se puso a escribir en el suelo con el dedo. Como insistían en su pregunta, se incorporó y les dijo: Aquel de ustedes que no tenga pecado, que le tire la primera piedra. Se volvió a agachar y siguió escribiendo en el suelo. Al oír aquellas palabras, los acusadores comenzaron a escabullirse uno tras otro, empezando por los más viejos, hasta que dejaron solos a esa mujer, a Jesús y a la mujer, que estaba de pie junto a él. Entonces Jesús se enderezó y le preguntó: Mujer, ¿dónde están los que te acusaban? ¿Nadie te ha condenado? Ella le contestó: Nadie, Señor. Y Jesús les dijo: Tampoco yo te condeno. Vete y ya no vuelvas a pecar. Palabra del Señor. Muy bien, hermanos. Esta mañana cuando oraba un poquito con el Evangelio, yo intentaba aplicarlo en las actitudes de nosotros los cristianos del siglo XXI. Y a mí me preocupa mucho, y lo comparto con libertad, que nosotros como cristianos, me incluyo, aunque yo no me veo reflejado en ese grupo, yo creo que no, pero quizás otras personas me ven como si fuera parte de ese grupo, de que utilizamos la fe y la religión para crear violencia. Yo no me considero una persona que utilizo mi fe para crear violencia, aunque algunos puedan pensar que sí, solamente por tener posturas, ¿verdad? Y las posturas siempre crean una cierta controversia interior, eso es cierto, pero violencia no. Controversia interior que nos movamos, pues claro, eso es parte de, porque la palabra de Dios confronta nuestra vida con la verdad es una. No obstante, a mí me preocupa profundamente que la Iglesia constantemente, a través de la figura del sucesor de Pedro, el Papa Francisco en este caso, nos está invitando a ser una iglesia que sepamos dialogar con el mundo contemporáneo. Esto no es invento del Papa Francisco, esto es, digamos, el Espíritu lo ha sugerido de una forma muy clara y contundente desde el Concilio Vaticano II, y además es parte de la vida misionera de la iglesia, el diálogo con el mundo. Entonces creo que nosotros estamos en una sociedad que confundimos el pecado con el pecador constantemente. Y eso no nos está haciendo bien a nosotros como iglesia. Hay muchas personas que simplemente sienten repulsa por la iglesia y por los cristianos, porque no en pocas ocasiones muchos cristianos confunden el pecado con la persona pecadora. Y hoy encontramos un evangelio en donde el Señor, en su acción redentora, darle una nueva oportunidad al ser humano para alcanzar la gracia, la santidad y el cielo, en ese ejercicio misionero redentor, el Señor logra hacer esa distinción entre el pecado y la persona pecadora. ¿Y qué es lo que el Señor hizo? Porque en lo que el Señor hizo es lo que nosotros estamos llamados a hacer. Si nosotros no estamos llamados a actuar conforme a nuestras opiniones, estamos llamados a actuar conforme a el ejemplo de Cristo.
El Señor no confundió el pecado con la mujer pecadora, es decir, con la persona pecadora. Porque el Señor no pactó con el pecado. No pactó con el flagrante adulterio de esta mujer. De hecho, al final le dice, vete, ¿pero qué? No peques más. Con lo cual, el cristiano no negocia con el pecado. El pecado se evita. El pecado, Dios lo perdona en Jesucristo. Nosotros no negociamos con el pecado. Pero, no obstante, el Señor supo diferenciar el pecado de la persona pecadora. Porque a la mujer le preguntó, ¿quién te condena? Y la defendió de este grupo de religiosos que confundían el pecado con la persona pecadora. Hay que apedrear a esta persona pecadora por su pecado. No. Cristo le enseñó que una cosa es una cosa y otra cosa es otra cosa. Con el pecado no negoció, pero con la persona pecadora la defendió, la protegió, la cuidó, la levantó, la orientó y le dio una nueva oportunidad, es decir, la perdonó. Y creo que nosotros en el siglo XXI tenemos que aprender a ser como Cristo. Muchas veces creo que nosotros los cristianos, y hago esta evaluación porque estamos en el tiempo de la Santa Cuaresma y tenemos que evaluarnos todos. Muchas veces nosotros estamos ocupando el lugar de Cristo. Y si queremos ocupar el lugar bien de Cristo, tenemos que saber diferenciar el pecado de la persona pecadora. Con el pecado no se negocia. Con la persona pecadora la amamos, la cuidamos, la perdonamos, la acompañamos, la protegemos, la acogemos. ¿Por qué entonces el Papa Francisco dice que la iglesia es el hospital para pecadores? ¿Por qué el Papa Francisco constantemente nos está invitando a acoger a todos? Claro, dentro de la iglesia dice, claro, es que el Papa permite todo en la iglesia. Falso, hermanos, falso. Y decir eso del Papa Francisco en el fondo es romper la comunión con la iglesia. Y si somos sacerdotes, peor todavía, porque estamos comprometidos también institucionalmente con defender con nuestra vida y a sangre lo que creemos, nuestra fe y sobre todo la iglesia en que tantos mártires han dado su sangre y su vida. El Papa Francisco nos invita, como nos invita Cristo, a no negociar con el pecado, pero a querer, amar, acompañar, a proteger y a perdonar a la persona pecadora. Si nosotros olvidamos eso, olvidamos la esencia de Cristo. Olvidamos la esencia de la misión de Cristo. Olvidamos ser reflejo de la misericordia de Dios. Así que mis queridos hermanos, seamos como Cristo. No negociemos con el pecado, pero amemos al pecador. Hasta que poco a poco el pecador, es decir, usted y yo, sepamos que el pecado no nos hace bien. Y que sacando el pecado de nuestra vida, entonces seremos personas libres. Seremos personas felices. Seremos personas, en definitiva, santas. Así sea.